A lo largo de esta serie hemos abordado una gran pregunta que es una pregunta importante, y por eso es que hemos titulado a esta serie ¿Por qué razón en este mundo? Hoy con la cuarta parte que espero en Dios poder comunicarte lo que en realidad queremos decirte, porque hoy estaremos hablando de un tema súper importante, de algo que vino a ser Jesús y que no se puede perder. Recuerda, sabemos que la razón principal por la que se hizo Dios un ser humano, es decir, Jesús siendo Dios, estuvo entre nosotros, definitivamente fue para dar su vida por nosotros. Pero hay estas razones que están alrededor que no podemos ignorar. Porque una de las cosas que sostiene el cristianismo, a diferencia de otras religiones, es que Dios se hizo uno de nosotros. O en palabras de uno de sus primeros seguidores, por cierto, el más joven de los 12, Juan, en palabras de Juan, son estas: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Literalmente puso su tienda entre nosotros, porque Él estuvo como uno de nosotros con todas nuestras limitaciones físicas, y al ser uno de nosotros también estuvo sometido a todo lo que nosotros estamos sometidos. Y por eso la pregunta que yo te decía: ¿por qué razón en este mundo Dios vino como uno de nosotros y vivió como uno de nosotros estando entre nosotros? ¿Por qué un Dios que hizo todo el universo, que tenía todas las prerrogativas de estar en su trono, que tenía todo lo necesario, tal vez no puede necesitar nada porque es Dios, pero por qué decidió ser uno de nosotros? ¿Por qué razón en este mundo Dios sería uno de nosotros? Y vimos hasta ahora al menos dos razones, hoy veremos la tercera, la primera de las cuales fue para comunicar y demostrar cómo es Dios. Si quieres saber qué dice Dios, si quieres saber qué opina Dios, si quieres saber qué haría Dios o qué hace Dios o cómo actúa Dios, recuerda que siempre debes ver a Jesús, porque Jesús no explicó cómo es Dios. Jesús es la explicación de quién es realmente Dios. Y la segunda razón fue, ya la comentamos, para elevar la dignidad de cada persona. La semana pasada lo descubrimos. Jesús quiso hacerse uno de nosotros para que no tuviéramos más esa idea de que hay niveles, de que hay jerarquías. Para Dios no hay tal cosa, sino que todos los seres humanos, independientemente de su condición, todos tienen el mismo valor inherente, porque son hechos a imagen de Dios. Y Jesús no solamente habló al respecto, sino que hizo algo al respecto. Si no te quedó tal vez muy claro esto que yo te estoy diciendo, te invito a que nos veas en el feed de Facebook, o que también nos observes en YouTube, en nuestra página de Reinicio, o bien en alguna de las plataformas de audio como Spotify o Amazon Music. Hoy quiero hablar de la tercera razón, la razón por la que Dios sería uno de nosotros. Y esta tercera razón es súper importante, porque Él vino para poner la religión en su lugar. Jesús vino, Dios mismo se hizo uno de nosotros para poner la religión en su lugar. Y quiero decirte el término religión en el sentido de un conjunto de creencias, un conjunto de prácticas. Y en ese sentido, mira, hay un montón de religiones, tantas como expresiones de fe puede haber. No me refiero nada más al cristianismo. Podría hablarte de otras religiones muertas y de algunas religiones vivas que están entre nosotros. Y todas estas comparten el hecho de que tienen un sistema de creencias, tienen un sistema de prácticas. Debes hacer esto. Si sucede esto, debemos responder de aquella manera. Eso es la religión. Y ¿sabes qué? La religión también tiende a dar algunas respuestas que todos los seres humanos tenemos, que son, de hecho, pues, preguntas que debemos hacernos y que hay una respuesta, y a veces la religión pues trata de responder a esto, como por ejemplo, voy a volver a ver a mi abuelita, voy a volver a ver a mi
madre que tal vez ya no está entre nosotros? ¿Qué va a pasar después de que yo pase de este plano en el que sé que hay una vida? ¿O qué va a suceder después en la historia del mundo? ¿O por qué suceden algunas situaciones? Esas respuestas las da la religión. Y te digo esto porque Jesús tenía que poner esto en su lugar. Y Jesús tenía que poner la religión en su lugar por una fuerte razón. Porque, y esto es súper importante, porque cuando la religión tiene el primer lugar, y eso nos pasa a muchos, cuando la religión tiene el primer lugar, empieza a imponer su poder a expensas de la misericordia. Y repito, no hablo solamente del cristianismo, hablo de cualquier religión que cuando supera el lugar que debería tener, entonces la misericordia, el amor, la compasión por otras personas sufre, porque la religión no debe de estar en primer lugar. Y quiero ponerte un ejemplo dentro del mismo cristianismo, dentro de la historia, sin afán de ofender a nadie, pero que creo que es un gran ejemplo. Quiero hablarte de Urbano II. Urbano II fue un papa que vivió por allí del año mil y tantos. De hecho, él dio un sermón, una serie de palabras dirigidas a ejércitos completos. Esto sucedió el 27 de noviembre de 1095. ¿Y sabes qué sucedió en este tiempo? En este periodo de la Edad Media, en este periodo del oscurantismo, en el que la religión no se entendía, en el que el mismo Jesús no era captado como Él vino a revelarse. Fue la época en la que las cruzadas, y estoy seguro de que has escuchado hablar de las cruzadas, comenzaron. Y puedo hablarte de más episodios de la historia en los que la religión no tomó su lugar. Y entonces la misericordia y la compasión sufrieron. Podría hablarte de la Inquisición, por ejemplo. Podría hablarte de otras religiones que no son cristianas y que también han hecho atrocidades durante la historia. Pero quiero hablarte de esto porque retrata lo que sucede cuando no ponemos las cosas en su dimensión. Así es que este es el discurso que Urbano II dio a los que tenían o querían hacer filas para comenzar estas cruzadas, es decir, para ir a Tierra Santa, se dice Tierra Santa, ¿verdad? A Jerusalén, a recuperar tierras, a sacar a los entonces enemigos que no eran otra cosa que musulmanes, personas de otras religiones. Y él dice estas palabras: en vista de esto, yo, o más bien el Señor, o sea Dios, os designa como heraldos de Cristo para anunciar esto en todas partes y para convencer a gentes de todo rango. Fíjate nada más cómo él está diciendo que no son sus palabras, que no es su orden, sino que Dios está diciendo que hagan esto que yo te voy a mostrar. Infantes y caballeros, ricos y pobres, para asistir prontamente a aquellos cristianos y, observa esto, y destruir a esa raza vil que ocupa la tierra de nuestros hermanos. En otras palabras, les está diciendo: vamos a exterminar a un grupo de seres humanos que no cree como nosotros, que no piensa como nosotros y que no son como nosotros. Eso, por cierto, contradice lo que vimos la semana pasada. Y fíjate cómo lo expresa después. Más aún, Cristo mismo lo ordena. Cuando la religión no está en su lugar, pensamos que hacemos cosas atroces porque Dios lo dice. Y han sucedido cosas atroces, amigos, iglesia que están aquí, han sucedido cosas atroces, crímenes en nombre de Dios. Todos aquellos que mueran por el camino, ya sea por mar o por tierra o en batalla contra los paganos, serán absueltos de todos sus pecados. Es decir, si por algún azar del destino
partes de tu país, por cierto, esto se pronunció en Francia, partes de Francia, y no llegas a Jerusalén porque el barco se hundió, porque el desierto era grande, porque la situación se puso difícil. ¿Sabes qué? No te preocupes, porque solamente el hecho de haberte enlistado y de haber ido, ya con eso se han pagado todos tus pecados. Y esto hizo, por cierto, que muchos hombres, muchos ricos, muchas personas de todo tipo quisieran ir y hacer cruzadas, hacer exterminio de personas en nombre de Dios. Y eso, amigos, es la religión. Recuerda, cuando la religión tiene el primer lugar, empieza a imponer su poder a expensas de la misericordia. Por eso Jesús tenía que poner en orden, tenía que poner a la religión en su lugar, por este problema. Pero no es el único, hay otro problema. Que la religión colapsa bajo el peso del mundo real. La religión colapsa cuando se topa con las cosas que tienen que ver con la vida cotidiana. Porque ¿sabes qué? Mira, te lo digo también yo, que hemos caído muchas veces en esto. Venimos a la iglesia y pensamos, ¿cómo le voy a hacer para que mi matrimonio esté bien? ¿Cómo le voy a hacer para que mis hijos caminen bien? ¿Cómo le puedo hacer para que mis finanzas estén bien? Tengo ciertos problemas, tengo ciertas situaciones. La iglesia, la religión debería tener las respuestas. Y muchos que nos paramos frente a las personas decimos, mira, haz esto, número 1, número 2 y número 3. Ok, y lo anotas. Mi matrimonio, número 1, número 2 y número 3. Mis hijos, número 1, número 2, número 3. Pero como son adolescentes, número 4, número 5 y número 6. Y entonces llegas a tu casa, vives tu cotidianidad, vives con tu esposo, con tu esposa, vives con tus hijos o con tus hijas, tienes que soportar a tu jefe o a tu jefa, y entonces te topas con que la religión no siempre da con el punto que a ti te interesa, porque colapsa ante la vida real. Porque mientras la religión es sistemática, hay teología sistemática, o sea, personas que se dedican a ordenar todas las preguntas que puedas tener acerca de Dios y de la fe, y eso está muy bien, pero es sistemático, es 1, 2, 3, ordenadamente, todo está bien. Pero ¿sabes qué? La vida real es asistemática, es inconsistente, es aleatoria y es desordenada. Y si no me crees, solamente entra al cuarto de tu hijo adolescente y verás que así es la vida. Esto explica el hecho de que la vida real sea así, de caótica. Esto explica por qué cuando hay personas en la familia, siempre hay alguien en la familia que pone más reglas, que pone el 1, 2, 3, la sistematización. Y esa persona, les puedo asegurar, puede ser papá, puede ser mamá, a veces es un hijo. Esa persona es la más enojada de la casa. ¿Sí o no? Porque no pusieron las cosas en su lugar. Porque no pusiste la ropa en el cesto. Porque ya tuviste tantos permisos. Y así podría continuar y continuar y continuar. Pero no es el único problema de la religión. Otro problema de la religión es que cuando la religión tiene el primer lugar, los líderes se vuelven santurrones y los seguidores se vuelven hipócritas. Perdón por haberlo dicho tan directo, pero es una gran realidad. Los líderes, los que estamos aquí al frente, nos volvemos personas que pensamos que nunca la regamos. Y como no queremos que las demás personas piensen que la regamos, bajamos los estándares hasta donde yo los puedo cumplir. Y entonces los líderes nos volvemos santurrones. Y los seguidores que fingen que siguen se vuelven hipócritas, porque aquí todo está muy bien, aquí levanto las manos, aquí oro, aquí abro mi Biblia. Y cuando se trata de vivir en la vida real, tratamos mal a las personas, hacemos que todas las cosas funcionen mal, complicamos las situaciones, hacemos de una sola cosa tal vez un problema enorme, porque la religión estaba ocupando un lugar que no le corresponde. Y repito esto de hace un momento, ¿sabes por qué los líderes que se ponen en esta situación de ser santurrones, los que nunca rompen ni un plato?
¿Sabes por qué siempre están enojados contigo? ¿Sabes por qué siempre están enojados con el hecho de que, ¿por qué te vas al baile? ¿Por qué te vas? ¿Sabes por qué? Porque, y estas no son mis palabras, las dijo un gran pastor de Estados Unidos, Andy Stanley. Él dijo, porque en secreto tienen muchas ganas de cometer los pecados que otros están cometiendo, porque la religión está en primer lugar. Y si tú lees los evangelios, si tú vas y observas cómo era Jesús, cómo interactuaba Jesús entre las personas, cómo es que él a veces tenía que confrontar a los religiosos de su tiempo, te darás cuenta que siempre había un problema. Y el problema era que él y ellos no podían hacer que sus prioridades estuvieran igual. Ambos, tanto Jesús como los religiosos, amaban a Dios, o decían amar a Dios, los religiosos. Ambos creían que Dios había dado su palabra y su ley para el bien de las personas. Ellos, de hecho, querían el bien para las personas. Pero los religiosos del tiempo de Jesús no ponían en orden de importancia la ley, por ejemplo, o a las personas, los mandamientos o a las personas. Y esto ocasionaba que constantemente hubiera fricciones. ¿Sabes cómo respondía Jesús? ¿Sabes cuál era la forma en la cual actuaba él? Jesús consistentemente priorizaba a las personas por encima de su propia, entre comillas, de su propia religión, costumbres y tradiciones, las tradiciones judías, porque Jesús era judío, su pueblo era el pueblo judío, y amaba la ley, amaba a Dios, respetaba el templo, sabía que todas esas cosas que existían en esos entonces, litúrgicamente hablando, ceremonialmente hablando, venían de Dios, venían de Él, porque Él es Dios. Así es que cuando a los religiosos de la época de Jesús les decías, ¿qué es más importante? ¿La ley o las personas? ¿El templo o las personas? ¿Los rituales o las personas? Los religiosos no dudaban en decir, por supuesto que la ley, por supuesto que el templo, por supuesto que el mandamiento. Y Jesús no titubeaba tampoco en decir, no, las personas son más importantes. Y eso hacía que la fricción fuera tanta que no había un acuerdo y que los religiosos odiaran tanto a Jesús. Por eso te recomiendo que vengas el día domingo, porque hablaremos de que ese odio fue tanto que ellos mismos idearon matar al autor de la vida. Y quiero ponerte un ejemplo, darte un ejemplo rápido de todo esto. Y lo registran todos los que hicieron estas biografías de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y casi siempre sucedía que cuando Jesús ayudaba a alguien, cuando priorizaba a los seres humanos antes que la liturgia y las tradiciones y todo esto que yo te estoy diciendo, la religión, cuando él ayudaba a un ser humano, a alguien, muchas veces coincidía en que era un día de reposo, en que era un día sábado. Así es que sucedió un día sábado, como muchas ocasiones. Yo te invito a que leas los evangelios y que te des cuenta de esto. Y yo a veces no entiendo cómo es que algunos sectores del cristianismo de veras insisten en que deberíamos de guardar el sábado cuando esto es tan claro. Y lo que sucedió aquí es que los apóstoles tuvieron hambre. En esos entonces era muy común que si encontrabas un campo sembrado de trigo y estaban saliendo las espigas, pues no pasaba nada si cogías algunas espigas, le sacabas los granitos y te los comías, porque era el snack de tus 5 comidas. No creo que fuera el snack de las 5 comidas de un nutriólogo, no creo, pero fue su snack en ese momento de los 12. Y los apóstoles, sabiendo que esto estaba sucediendo y que era sábado, le reclaman a Jesús. Jesús, ¿sabes que no está permitido trabajar el sábado? Si tú estuvieras allí, yo estuviera allí, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo que trabajar? Sí, están cosechando y están moliendo,
porque pues hay que hacer esto, ¿no? Para sacarle la... ¿Es en serio? No están cosechando, no están moliendo, solamente están tomando su snack para que no los regañe el nutriólogo. Y entonces, estos fariseos quieren hacer énfasis en este punto y Jesús les va a dar una gran lección. Acompáñame a leerlo en Marcos 2:24, donde se nos dice lo siguiente. Entonces, los fariseos le dijeron a Jesús, fíjate, ¿por qué hacen estos en el día de reposo lo que no está permitido hacer? Y la respuesta de Jesús ante esto es magistral. Nos enseña algo que el cristianismo tendrá como fuente de un gran esclarecimiento de lo que antes no se podía comprender. Y es algo que también nos deja a nosotros la noción de qué es más importante para Dios. Y estas son las palabras de Jesús. También les dijo, el día de reposo se hizo por causa del género humano y no el género humano por causa del día de reposo. Es decir, mira, todo esto, todo lo que tiene que ver con los rituales, con guardar el día de reposo, con los sacrificios, eso se hizo por causa de ustedes, no al revés. Dios no dijo, tengo un montón de reglas, ya hice los 10 mandamientos, ya hice una ley, ahora tal vez puedo crear algunos seres humanos para que las cumplan. Eso no es así. De hecho, los judíos tenían bien claro qué es lo que Dios había hecho por ellos al sacarlos, por ejemplo, de la tierra de Egipto. No hizo Dios primero la ley y luego los sacó de Egipto. Dios amó tanto a la nación de Israel que los liberó de Egipto y después proporcionó leyes para vivir para ellos. Mira, te lo puedo decir a lo mejor en términos más simples. Los padres no tienen hijos para que haya alguien que recoja los juguetes. No dices, oye, tengo un montón de juguetes, vamos a hacer hijos para ver quién juega con ellos. No dices, mira, voy a hacer una serie de reglas, no le dices a tu recién casada esposa o esposo, no le dices, oye, acabamos de hacer estas reglas de cómo se usa el lavadero, de cómo se usa la lavadora, de cómo se usa la casa, de a qué hora llegamos, de a qué hora salimos, pero necesitamos como que alguien más que las cumpla. ¿Qué te parece si tenemos algunos hijos? Yo no creo que las cosas sucedan así. Y tal vez viviste con alguien que tenía bien marcado esto del cumplimiento de las reglas. Yo creo que todos crecimos con alguien así, que tenía que cumplirse. Alguien tenía que cumplir ese papel y alguien más cumplía el papel de la gracia, ¿no? Estaba el de las reglas, casi siempre es el papá, a veces es la mamá, y estaba el de la gracia, casi siempre es la mamá y a veces es el papá, ¿no? No. Tienes que hacer esto y después te vas con tus amigos. Y la mamá, no, pero dale permiso, mira, ¿le suena familiar eso? Mira, que casi no los ve y así, podríamos continuar. Pero esto de que a lo mejor creciste con alguien que quería que todas las reglas y ninguna regla se puede romper, tal vez hizo que en algún momento te quisieras ir. Quisieras salir lo más pronto posible de tu casa. Es más, tal vez tú te saliste de tu casa y te casaste pronto o te uniste con alguien pronto por no vivir en esa situación. Pero ¿sabes qué hacen los buenos padres? Porque hay malos padres. Y no te digo que tú seas un mal padre o una mala madre o que seas excelente, tampoco te quiero decir eso. Pero ¿sabes qué hacen los padres que no están en los extremos? Es decir, que todo es permiso, padres permisivos, ni tampoco están en el otro extremo, que todo es prohibición. Los buenos padres ponen reglas, establecen reglas, pero después, ¿sabes qué hace un buen padre y una buena madre? Después las rompen cuando eso es mejor para sus hijos. A veces hay que romper promesas cuando eso es mejor para tus hijos. Un ejemplo muy claro. ¿Alguna vez le prometiste a tu hijo adolescente o adolescenta? No, adolescenta no se dice. A tu adolescente que le prometiste que iba a ir a ese lugar, a esa fiesta con esos amigos,
Y él dice, ¿me lo prometes, papá? ¿Me lo prometes, mamá? Te lo prometo, porque ya lavaste el carro, porque ya hiciste los trastes, porque ya al fin está tu cuarto que parecía un laberinto, ya parece cuarto. Te lo prometo. Pero después investigas a dónde va, qué va a hacer, qué va a suceder, qué va a haber, quién va a estar. Y dime, ¿solo porque lo prometiste lo vas a dejar ir? No. Rompes tu promesa, y aunque llore y patalee y te diga, pero lo prometiste, papá, lo prometiste, mamá, rompes tu promesa porque sabes que el bien de tu hijo es lo más importante. A veces hay que romper las reglas cuando tu hijo o tu hija es más importante, y por eso Jesús vino a poner la religión en su lugar. Y cuando vemos a Jesús poner a la religión en su lugar, pone a la religión en segundo término, al cumplimiento de las reglas en segundo término, al cumplimiento de los rituales en segundo término, porque los judíos, igual que otras religiones, hicieron que las reglas funcionaran como un marco donde hubiera una grieta legal para poder maltratar a otras personas, para poder pecar haciendo que otras personas se sintieran mal, se sintieran rechazadas, se sintieran impuras. Eso fue lo que hizo el judaísmo. Eso de hecho lo podría hacer también el cristianismo. Y entonces entraban los profetas que tenían que venir de parte de Dios a decirles a los seres humanos, al pueblo de Dios, que no era para eso la ley. Uno de ellos, Isaías, 700 años antes de Cristo, les dijo esto, de parte de Dios. Son palabras de Dios para su pueblo. ¿De qué me sirven? ¿De qué me sirven sus muchos sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de holocaustos y de carneros. Pero tú dijiste que lo hiciéramos, Señor. En tu ley dijiste que teníamos que, si alguien pecaba, si alguien hacía algo malo, nosotros agarrábamos a esos animales y los sacrificábamos y punto y aparte. Pero estoy harto, dice Dios, y de la grasa de animales engordados, la sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me complacen. No me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. Pero tú lo dijiste, tú lo pusiste ahí en la ley. La ley es la ley se cumple. Los rituales no son los rituales para hacerlos. No, tú nos dijiste que meciéramos incienso y las ofrendas libadas. Pero Dios está diciendo, ¿sabes qué? En palabras simples, me dan asco. Cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos, y aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé, porque están tomando todo eso como pretexto para pecar, para tratar mal a los demás, para explotar a otros, para rechazar, para hacer un montón de cosas en mi nombre, y eso no es lo que yo mandé. Continúa Dios diciendo a través de Isaías, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y restituyan al oprimido, aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda, porque ustedes están haciendo todo lo contrario. Eso fue en el Antiguo Testamento, cuando los preceptos, las leyes, los rituales que Dios había establecido, la gente los estaba usando para poner a la religión en primer lugar y a Dios y a los que habían sido hechos a imagen de Dios en segundo lugar. Pero la verdad es que no era diferente cuando Jesús estuvo entre nosotros, porque los religiosos de su tiempo estaban tratando también de poner siempre los mandamientos, el día de reposo y todas este tipo de cosas, que por cierto Pablo dice que son buenas antes que la misericordia, que el amor, que el hecho de adorar realmente a un Dios eterno que ama a las personas. Y un día los fariseos, los saduceos, tratan de ponerle una zancadilla a Jesús, de tantas veces que quieren probarlo, y que quieren ponerlo en aprietos. Uno de ellos le pregunta, Jesús,
¿Cuál piensas tú que es el más grande, el más importante de los mandamientos? Tratando de tal vez hacer que Jesús estuviera confundido, o tal vez que dijera una frase incorrecta, porque se supone que toda la ley es la ley de Jehová. Y sin embargo Jesús, al responderle, les da la mejor de las respuestas. Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más importante de los mandamientos. Y ellos, los religiosos, no tuvieron más que decir: es verdad. No hay mandamiento más importante que amemos a Dios, es verdad. Pero Jesús les dice: espérense. Y el segundo es semejante al primero. ¿Sabes por qué Jesús no dejó esto nada más así? Porque muchos de nosotros decimos esto o pensamos esto como los fariseos y los saduceos. Pensamos: mientras yo esté bien con Dios, no me importa cómo me lleve con los demás. Mientras yo sepa que estoy bien con Dios, no me importa que estos digan lo que quieran. Y no estoy diciendo que a veces no hay que tomar ciertas decisiones. Estoy diciendo que a veces tú tratas mal a las personas en aras de que tú estás supuestamente bien con Dios, pero Jesús dice: no puedes estar bien con Dios mientras no estés bien con los demás. Por eso el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, tú puedes decir que amas mucho a Dios, que obedeces mucho a Dios, que honras mucho a Dios, pero ¿sabes cuál es la forma en la que puedes evaluar, medir, pesar si eso es verdad? En cómo tratas a las demás personas. Si las amas, si buscas su beneficio, si piensas en los demás antes que en ti mismo, entonces sí puedes decir que amas a Dios. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y todos los profetas. En otras palabras, mira, te voy a poner ahí un diagrama. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Es el lugar de donde cuelgan, de donde penden, de donde no pueden separarse todos y cada uno de los libros que contienen los mandamientos y preceptos de Dios. Ninguno puede salir de allí, de ama a Dios y ama a tu prójimo. De eso depende. ¿Por qué? Porque Dios jamás va a hacer algo que fuera, o a mandar algo que fuera, esté lejos de esto. Dios no quiere que maltratemos a las personas. Dios no quiere que exterminemos razas. Dios no quiere que seamos personas rechazadoras de otros. Dios no quiere que seamos racistas. Dios no quiere que seamos exclusivistas. Dios no quiere eso, y de eso depende toda la ley y los profetas. Y por si eso fuera poco, como Jesús estableció esta ley a sus apóstoles, a sus discípulos, a los suyos, ¿qué crees? De eso también van a depender todo lo que se escribió, de todo lo que se expresó en el Nuevo Testamento, desde Mateo, pasando por Marcos, Lucas, Hechos, Efesios, hasta Apocalipsis. Es nada más y nada menos que la explicación, la desmenuzación, es que se puede decir eso, el desmenuzar el mandamiento de ama a Dios y ama a tu prójimo. Mira, cuando no sepas qué hacer, cuando no tengas un versículo que venga a tu memoria, cuando tal vez tengas un dilema, cuando digas: este problema es diferente, no sé qué decirle, no sé cómo responder ante esta situación, la respuesta es la ley del amor. Ama a Dios y ama a su prójimo. Así es que para Jesús, la religión tiene un lugar. ¿Y sabes cuál es ese lugar? El segundo lugar. El segundo lugar, todos los preceptos, todas las leyes, todas las reglas, todo lo que quieras que tenga que ver con incluso venir a la iglesia, pasa a segundo término, porque para Dios las personas son más importantes. La conciencia de Jesús estaba más inspirada por la compasión que por la consistencia. Porque, es sábado, sí, y solo porque es sábado no voy a ayudar a este hombre, solo porque es sábado tú no vas a ayudar a esta persona que te necesita.
En otras palabras, en palabras simples, en palabras de personas que lo pueden decir así, cuando hay una discusión, cuando se pone en juego incluso una relación, serían estas palabras. Tú eres más importante para mí que mi punto de vista. A ver, repitámoslo todos juntos. Tú eres más importante para mí que mi punto de vista. Porque no deberíamos de poner ni nuestra teología, ni nuestros pensamientos, ni nada que tenga que ver, incluso si discutes con tu esposo, con tu esposa, o con tu hijo, con tu primo, lo que tú quieras, no debería de regir eso para que tal vez lo trates mal o la trates mal. Ese alguien que está delante de ti es más importante que tu punto de vista. Así es que no permitas que un punto de vista reemplace a alguien. Que no lo haga, que tu punto de vista no haga una brecha entre tú y otra persona. Porque Dios los ama a todos. Porque, ¿sabes qué? Y esto lo voy a decir un poquito de corrido, pero por favor, cáptalo. Jesús no murió por preceptos ni principios. Jesús murió por las personas. Jesús no murió por la ley. Jesús murió por los infractores de la ley. Jesús no murió por un conjunto de reglas. Jesús murió por los que rompen las reglas. Jesús ni siquiera murió por el pecado. Jesús murió por los pecadores. Jesús no murió por un punto de vista. Jesús murió por ti. Así es que la visión que Dios tiene de ti, la visión que tiene de todos los seres humanos, de las personas, incluso las personas difíciles de amar, ha sido determinada por la visión de su Hijo, de Jesús. La visión que Jesús tuvo de ti desde una cruenta cruz romana empapada en sangre. Esa es la visión que Dios tiene de ti y de todos los que te rodean. ¿Por qué razón en este mundo Dios vino como uno de nosotros? Definitivamente para poner la religión en su lugar. Y es el segundo lugar. ¿Qué te parece si oramos? Padre, gracias porque hoy nos has mostrado a través de tu Hijo Jesús, que es Dios, que de hecho Él hizo las leyes que hoy podemos leer en la Biblia, que de hecho tú pusiste, Dios, todos esos preceptos, mandamientos, incluso rituales, otras cosas, Dios, que debemos hacer, pero que hoy hemos visto que Jesús los puso donde deberían de estar, en un segundo lugar, porque las personas son más importantes. Dios, por favor, ayúdanos a poder entenderlo y a poder hacer como Él hizo. Ayúdanos a recordar que esas personas que tú amas y por las que diste tu vida, son las personas que deberían de ser más importantes que las reglas, que la religión, que la liturgia, porque Dios, tú los amas, tú nos amas, aun cuando rompimos todas tus reglas. Ayúdanos, Dios, a poder hacer que todo esto caiga en una buena tierra, tanto en nuestras mentes como en nuestros corazones, pero sobre todo te queremos pedir valor y oportunidad para poder hacer una diferencia en adelante. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.